Elías siempre había sabido que el destino de Israel estaba marcado por algo grande, algo que los hombres no podían comprender, pero que Dios, en su sabiduría, ya había determinado. Sin embargo, en aquel momento, el reino de Israel estaba en decadencia. La luz que antaño brillaba para las naciones se había apagado, ensombrecida por las tinieblas espirituales que se extendían por todo el pueblo. Acab, el rey, era débil, fácilmente manipulable por su esposa, Jezabel, una mujer que no solo adoraba a Baal, sino que también envenenaba cada corazón israelita con su influencia. Su obsesión por adorar a dioses falsos no tenía límites. Levantó altares y persiguió a los siervos del Dios verdadero con una crueldad implacable. Era una época de muerte espiritual, de inanición no solo del cuerpo, sino del alma. El pueblo perdido buscaba algo que no podía encontrar en sus propios dioses, pero Dios, como siempre, no les abandonaba. Sobre este sombrío telón de fondo apareció Elías, como una llama en el viento. No era un hombre corriente, no temía a ningún rey ni gobernante terrenal. Con una firmeza que desafiaba a los cielos, habló al rey Ahab: «No habrá ni rocío ni lluvia, si no es por mi palabra». Con un simple acto de obediencia a Dios, Elías decretó el juicio sobre el país. La sequía que siguió no fue una simple falta de lluvia. Fue el reflejo de un Dios que, cansado de escuchar la idolatría y la corrupción, decidió hacer sentir su presencia directamente. La tierra se secó, las plantas se marchitaron. El pueblo, que antes había ignorado las advertencias, ahora sentía acercarse el peso del hambre y la desesperanza. Pero en medio de todo esto, Elías permaneció inmune a la escasez. No estaba solo. Dios le había proporcionado sustento a través de cuervos que le trajeron carne y pan, y luego a través de una viuda en Sarepta, una ciudad pagana. Incluso en tierra extraña, el milagro de la provisión siguió acompañándole. La viuda de Sarepta, con sus ojos marcados por la tristeza de la escasez, era una de las últimas personas que Elías habría imaginado encontrarse en su viaje. Ella no pertenecía al pueblo de Israel, sino a una tierra pagana donde los altares a Baal eran tantos como las piedras del suelo. Sin embargo, Dios la había preparado y Elías la encontró tal como el Señor le había dicho. La mujer, que apenas tenía para comer, se sintió interpelada por la palabra de Elías, que le pidió comida justo cuando estaba a punto de preparar la última cena para ella y su hijo. Con vacilación y pesar, obedeció la palabra del profeta y se produjo el milagro. El aceite y la harina no se agotaron, como si la tierra estuviera en sintonía con el poder sobrenatural de Dios. En aquellos días de escasez, cuando la desesperación era la única compañera, aquel pequeño milagro se convirtió en una prueba constante de la presencia de Dios en medio del caos. La viuda, aunque seguía cargando con el peso de la pérdida y la lucha, sintió que algo más grande estaba actuando. El Dios de Israel no era solo una leyenda lejana, estaba allí en su casa en forma de provisión. Pero la paz que había sentido con aquel milagro se vio bruscamente interrumpida cuando la muerte, como un espectro ineludible, se llevó a su hijo. El llanto de la mujer resonó en la casa como un lamento profundo y desesperado. Era como si todo lo que había conocido de esperanza se hubiera hecho añicos en un instante. Se volvió hacia Elías, acusándolo de haber acudido a ella solo para recordarle la tragedia que ya había marcado su vida. Elías, al oír el sufrimiento de la mujer, no pudo permitirse el lujo de perderse en su propio dolor. Llevó al niño arriba y con fe se tendió sobre su cuerpo. Su oración no fue larga, pero se hizo con el peso de un profeta que sabía que la vida y la muerte estaban en manos de Dios. Pidió con fervor: «Señor, Dios de Israel, haz que el alma de este muchacho vuelva a entrar en él». Y para sorpresa de todos, el milagro se produjo. El niño volvió a respirar y se le
Devolvió la vida ante una madre llorosa que no podía creer lo que veía. Elías devolvió a la mujer a su hijo, y en ese momento ella supo que el Dios de Israel no solo era real, sino capaz de devolver la vida a lo que estaba muerto. Tras el milagro de la resurrección del niño, Elías supo que su misión en Sarepta tocaba a su fin. Pero el juicio que había proclamado sobre Israel aún debía cumplirse. La sequía, que había durado 3 largos años, estaba en su apogeo y el hambre se extendía como un reguero de pólvora. La tierra, que antes había sido fértil y productiva, era ahora un desierto árido y cruel. Elías sabía que el pueblo de Israel, que una vez había oído la voz del Señor, ahora necesitaba oírla de nuevo, de una manera que no podía ser ignorada. El profeta sintió el peso de la responsabilidad que cargaba. No era solo un hombre que buscaba justicia, era el mensajero de Dios, y la palabra que traía tenía el poder de transformar la realidad de todo un reino. El tiempo de sequía había llegado a su clímax, y ahora estaba a punto de enfrentarse al mayor desafío de su vida. Enfrentarse al rey Ahab y a los 450 profetas de Baal en el monte Carmelo. Antes de presentarse ante Ahab, Elías se reunió con Abdías, un fiel servidor del rey. Abdías, que había ocultado y apoyado a los profetas de Dios durante el reinado de Jezabel, temía por su vida. Sabía que el odio de Jezabel hacia Elías y los profetas del Señor era tan grande que cuando Elías se presentara ante Ahab, la ira de la reina caería sobre todos. Pero Elías no se dejó intimidar. Con la confianza de quien sabe que está haciendo la voluntad de Dios, pidió a Abdías que fuera a decírselo a Ahab. El siervo, temeroso de lo que pudiera suceder, dudó un momento. Pero Elías, con serena autoridad, le aseguró que nada malo sucedería, porque Dios estaba con él. En el corazón de Elías crecía una certeza. Este enfrentamiento no sería solo un choque entre él y los profetas de Baal, sino una batalla espiritual que definiría el futuro de Israel. El encuentro entre Elías y Ahab no fue solo un choque de palabras, fue el choque de 2 mundos, el de un rey que se inclinaba ante la idolatría y el de un profeta que se levantaba en nombre del Dios verdadero. Ahab, con el rostro marcado por la irritación y la arrogancia de un monarca que se veía en pleno control de su nación, miró a Elías con desprecio. ¿Eres tú el perturbador de Israel?, preguntó, con un tono lleno de hostilidad. Elías respondió con calma y firmeza, sin vacilar: yo no soy el perturbador de Israel, sino tú y la casa de tu padre, que habéis dejado los mandamientos del Señor y habéis seguido a los Baales. Sus palabras cortaron el aire como una hoja afilada. Allí, frente al rey, el profeta no tuvo miedo de exponer la verdad que todos parecían haber olvidado. La idolatría había corrompido no solo al pueblo, sino también a los dirigentes de Israel. Pero en lugar de huir de la confrontación, Elías desafió a Ahab a reunir al pueblo de Israel y a los profetas de Baal en el monte Carmelo para que todos pudieran ver por sí mismos quién era el verdadero Dios. La tensión en el monte Carmelo era palpable. Elías, ahora solo en su misión, desafiaba a toda la nación. El pueblo de Israel, dividido entre el miedo y la duda, estaba a punto de presenciar el mayor milagro que jamás habían visto. El sol brillaba y el aire estaba caldeado por la expectación de lo que estaba a punto de suceder. Los 450 profetas de Baal estaban allí, con sus llamativos y sus oraciones ensayadas, listos para invocar el poder de su Dios. Pero Elías, con una serena confianza, sabía que el Dios de Israel no necesitaba rituales, gritos ni injurias. El enfrentamiento sería sencillo. Quien respondía con fuego del cielo era el verdadero Dios. Mientras los profetas de Baal iniciaban su frenética danza en torno al altar, clamando por Baal, Elías se retiró a un rincón,
con la mente concentrada y el espíritu en paz. Sabía que la batalla espiritual estaba más allá de sus ojos. La escena era surrealista. Los profetas de Baal, con sus voces chillonas, suplicaban a su Dios, danzando frenéticamente alrededor del altar. Se cortaban el cuerpo con cuchillos, derramando sangre por el suelo, tratando por todos los medios de atraer la atención de Baal. Pero por más que lo intentaban, no ocurría nada. El cielo permanecía en silencio y la tierra, como despreciada, no respondía. El tiempo pasaba y el cansancio empezaba a abrumar a los profetas, pero Baal, Elías, no aparecía. Con una mirada tranquila, casi desdeñosa, se acercó y comenzó a burlarse en voz alta. «Grita más fuerte», sugirió. «Tal vez tu Dios esté ocupado o de viaje o incluso dormido. Quizás sea hora de despertarlo». La multitud, ahora dividida entre el escepticismo y la risa nerviosa, observó cómo los profetas de Baal, enloquecidos, hacían lo que podían, pero el cielo permanecía en absoluto silencio. Y entonces le llegó el turno a Elías. El profeta, sin prisa, se acercó al altar y ordenó con calma a la gente que se acercara. Hizo un gesto sencillo pero profundo. Les ordenó que cavaran una fosa alrededor del altar y la llenaran de agua. 3 veces les pidió que vertieran agua sobre el sacrificio hasta que el altar quedó completamente empapado. Mientras la gente observaba en silencio, algunos empezaron a preguntarse, ¿por qué tanta agua en tiempo de sequía? Pero a Elías no le importaban sus dudas. Sabía que el Dios de Israel no necesitaba condiciones ideales para demostrar su poder. Cuando el altar estuvo listo, el profeta se arrodilló y rezó una oración sencilla pero llena de fe. «Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Respóndeme, Señor, para que este pueblo sepa que tú, Señor, eres Dios y que has vuelto su corazón hacia ti». La oración de Elías resonó en el pesado silencio del monte Carmelo. No hizo grandes gestos, no gritó como los profetas de Baal, pero su confianza en Dios era inquebrantable. Cuando terminó, el cielo no se movió inmediatamente, pero la tensión creció. El pueblo de Israel estaba ahora en completo silencio, esperando lo que iba a suceder. Y entonces, en un instante, sucedió algo extraordinario. El cielo que antes parecía cerrado y distante se abrió, y desde lo alto descendió un fuego que consumió el sacrificio, la leña, las piedras e incluso el agua que Elías había pedido que se vertiera sobre el altar. El fuego del cielo no solo quemó el sacrificio, sino que hizo desaparecer todas las dudas y la incredulidad que flotaban en el ambiente. El pueblo, atónito y asustado, cayó de rodillas, exclamando al unísono, «El Señor es Dios, el Señor es Dios». Fue una reacción espontánea, un reconocimiento público del poder divino, que les hizo comprender irresistiblemente que solo el Dios de Israel podía hacer algo tan grande. El impacto de este milagro fue inmediato. Ya no había lugar para la duda, el escepticismo o la idolatría. El pueblo de Israel, que durante tanto tiempo se había inclinado ante los ídolos, veía ahora claramente la manifestación del poder del Dios vivo. Pero Elías, con una mirada de determinación, no se dejó consumir por la celebración del momento. Sabía que la batalla no había terminado. Con gesto firme, ordenó capturar a los 450 profetas de Baal. La multitud, aún conmocionada, vio cómo los falsos profetas eran conducidos sin resistencia al arroyo de Cisón, donde fueron asesinados como un acto de juicio contra la idolatría que había asolado a Israel. Allí, en ese mismo momento de victoria, Elías también anunció la promesa de restauración. La sequía había llegado a su fin. Ordenó a Ahab que mirara al cielo, y la lluvia comenzó a caer, primero en pequeñas gotas, luego en un torrente abrumador, trayendo finalmente alivio a la tierra sedienta.
La lluvia, que había parecido tan lejana durante aquellos años de sequía, cayó con fuerza. El sonido de las gotas al golpear el suelo, los tejados de las casas y los campos secos, era como música para los oídos de la gente. La tierra, tan árida y sofocada por la falta de vida, se regocijaba ahora con el agua que bajaba del cielo. Elías, sin embargo, estaba inmerso en sus propios pensamientos. Sabía que, a pesar de la victoria, el camino por recorrer seguiría siendo difícil. El rey Acab, con su esposa Jezabel, ciertamente no estaría contento con la humillación pública que había sufrido aquel día. Pero Elías estaba más allá del miedo. Lo que había presenciado no era una simple manifestación de poder, sino un acto de misericordia divina hacia el pueblo de Israel que se había apartado de Dios durante tanto tiempo. En ese momento, Elías se sintió más conectado al propósito de Dios de lo que jamás había imaginado. Pero no se dio cuenta de que la verdadera batalla no estaba solo en el Monte Carmelo, sino en el corazón mismo del pueblo y en su espíritu. Mientras el profeta veía caer la lluvia, una oscura nube de incertidumbre se formó en su mente. Había desafiado a los profetas de Baal y el pueblo se había vuelto hacia Dios. Pero ¿qué pasaría después? Elías sabía que el verdadero cambio no vendría solo de un milagro o de una confrontación pública. Se necesitaría un compromiso genuino, una transformación que no podía ser forzada, sino vivida. Y mientras caminaba hacia el lado opuesto de la colina, ya podía sentir la amenaza de Jezabel acercándose, como una sombra silenciosa que, en su furia, no se dejaría sacudir fácilmente. Elías aún no lo sabía, pero la persecución que temía estaba a punto de comenzar, y tendría que enfrentarse a algo más que a un rey y una reina corruptos. Tendría que enfrentarse a su propio miedo, a su agotamiento espiritual y a la difícil tarea de continuar la misión de restaurar Israel. Mientras llovía, Elías se dirigió a un lugar más apartado donde pudiera reflexionar sobre los acontecimientos del día. El sonido del agua golpeando las rocas y los arbustos a su alrededor era casi reconfortante, pero no podía deshacerse de la pesadez que sentía en el pecho. Sabía que aunque la gente se había arrepentido, la batalla espiritual distaba mucho de haber terminado. La paz que la lluvia trajo a la tierra no significaba que la tierra estuviera curada de sus pecados. Había algo más que hacer, algo que trascendía la victoria visible sobre los profetas de Baal. Las palabras de Dios habían sido claras y Elías tenía la responsabilidad de conducir a este pueblo de vuelta al verdadero arrepentimiento. Pero en su corazón surgió una sombra de duda. Sabía lo que Dios quería, pero también sabía a lo que se enfrentaría: una nación que se había acostumbrado a la idolatría, un pueblo que no sabía cómo volverse completamente a Dios. Y él, Elías, ya empezaba a preguntarse cuánto tiempo sería capaz de sostener esta lucha. El viento soplaba con intensidad, y Elías sintió un escalofrío que le recorría la espalda. No estaba solo, pero sentía una creciente soledad en su interior. Lo que no sabía era que su soledad estaba a punto de intensificarse. Cuando Jezabel, la reina, se enteró de la humillación de los profetas de Baal, juró vengarse. Envió un mensajero a Elías, diciéndole que en menos de 24 horas estaría muerto, como los profetas que ella había matado. Al oír estas palabras, una oleada de miedo, algo que no había esperado, se apoderó de Elías. La lluvia, que antes había sido un símbolo de alivio, ahora parecía pesarle, como si cada gota representara un nuevo peso sobre sus hombros. De repente, todo el valor que había demostrado en el Monte Carmelo parecía haberse desvanecido. Elías se sintió impotente, como si el peso del mundo cayera sobre él, y su fe, hasta entonces inquebrantable, vaciló ante la amenaza de Jezabel. La amenaza de Jezabel golpeó a Elías con una fuerza que no pudo ignorar.
Él, que había desafiado al imperio de la idolatría, se encontraba ahora frente a una mujer que representaba toda la furia de un sistema corrupto y despiadado. El miedo se apoderó de él como un pesado manto y una sensación de desesperación comenzó a introducirse en sus pensamientos. Se alejó del lugar de la lluvia, como si tratara de escapar de la amenaza que pendía sobre su cabeza. Elías, que una vez se había enfrentado solo a 450 profetas de Baal, ahora se sentía vulnerable ante la furia de una mujer. No sabía qué hacer, cómo reaccionar ante el sentimiento de impotencia que le consumía. El agotamiento, tanto físico como emocional, parecía haberse apoderado de su cuerpo y de su alma. Ya no sentía la fuerza del espíritu como antes, y su fe, que había sido inquebrantable en el Monte Carmelo, parecía ahora frágil y débil. Cuando por fin llegó a un lugar más tranquilo, Elías se sentó exhausto y derrotado. Sentía el peso de todo a lo que se había enfrentado, pero paradójicamente también sentía añoranza de la lucha, como si el vigor que le había impulsado hasta ese momento se hubiera disipado. Se sintió solo e impotente, y en su mente empezó a formarse una oscura idea. Tal vez sería mejor rendirse sin más. No soy mejor que mis padres, pensó, recordando a los profetas que habían vivido antes que él, que también se habían enfrentado a dificultades y persecuciones. La sensación de fracaso era abrumadora, pero en aquel momento, como si respondiera al grito silencioso de su corazón, a Elías le invadió un sueño profundo, un descanso obligado, como si Dios mismo lo hubiera tomado en sus brazos y le hubiera permitido descansar, recuperarse de las heridas invisibles que arrastraba. Elías se despertó, todavía confuso, y la suave luz de la mañana se filtró por los resquicios de las rocas. Se levantó con dificultad, con el cuerpo pesado y la mente cansada, pero cuando miró a su alrededor, ocurrió algo extraordinario. Un ángel se presentó ante él, ofreciéndole pan y agua. Elías aceptó la comida en silencio, todavía aturdido por la experiencia. ¿Qué era aquel toque de misericordia? Se había sentido abandonado, pero ahora se encontraba ante una intervención directa de Dios. El ángel le dijo que comiera y bebiera, porque el viaje que tenía por delante aún sería largo. Elías, en su debilidad, obedeció. El pan, sencillo y rústico, parecía tener un sabor inusual, algo que le dio fuerzas para continuar. El ángel, mudo, se limitó a mirar, como esperando que Elías comprendiera el propósito de aquel momento. Con el cuerpo vigorizado, Elías se sintió un poco más fuerte, pero el peso de su misión seguía pesando sobre él. La presencia del ángel no disipó todas sus dudas, pero al menos le dio la sensación de que no estaba totalmente solo. Sabía que el camino que tenía por delante no sería fácil, pero ahora había algo diferente en su interior. Tal vez no el inmenso valor que había tenido en el Monte Carmelo, pero sí una humildad más profunda. Una aceptación de su debilidad humana. Sigo siendo útil a Dios, pensó. Aunque soy débil, puedo ser utilizado. Este pensamiento fue lo que le hizo levantarse y seguir adelante, dejando atrás el lugar de descanso y dirigiéndose a un nuevo destino, el monte Horeb, donde recibiría el siguiente paso de su viaje. No sabía exactamente lo que Dios tenía para él allí, pero intuía que sería un nuevo encuentro con la presencia divina, un reencuentro con la fuerza que tanto necesitaba. El viaje al monte Horeb fue largo y arduo. Elías no sabía exactamente lo que le esperaba, pero la caminata parecía reflejar un viaje interior que necesitaba hacer. Cada paso lo alejaba más de la soledad que había sentido y lo acercaba a un propósito renovado. Cuando por fin llegó al pie de la colina, el paisaje era desolador, casi como si la propia naturaleza llorara el dolor que llevaba a cuestas. Encontró una cueva y se refugió allí, exhausto tanto física como espiritualmente.
El peso de la misión parecía ahora mayor. La idea de haberse enfrentado a los profetas de Baal, el desafío en el Monte Carmelo, la sequía y todos los milagros realizados, todo esto parecía lejano, como si fuera una historia de otro tiempo. El confiado Elías, que se había enfrentado a lo inimaginable, se sentía ahora pequeño, impotente y sobre todo asustado. Fue entonces cuando una voz suave y firme le llamó desde el interior de la cueva. «¿Qué haces aquí, Elías?». Era la voz de Dios. Sin vacilar, Elías respondió con la frustración y el cansancio que había acumulado a lo largo de sus años de servicio. Dijo que estaba solo, que el pueblo de Israel se había alejado de Dios y que él, el único profeta que quedaba, estaba siendo perseguido. Había desesperación. En sus palabras, una sensación de que el trabajo que había hecho hasta entonces había sido en vano. Pero la voz de Dios no era de recriminación. Era una voz tranquila, pero llena de autoridad, que le decía que saliera de la cueva y se pusiera en presencia de Dios, porque algo nuevo estaba a punto de suceder. Elías, con el corazón encogido, salió de la cueva sin saber lo que le esperaba, pero obedeciendo la orden de Dios. Elías salió de la cueva con el corazón aún palpitante y se situó en la entrada donde se extendía ante él un paisaje yermo y desolado. El viento empezó a soplar con fuerza, sacudiendo las rocas a su alrededor. Era como si la naturaleza se estuviera preparando para algo grande, algo que haría que incluso el corazón de Elías se detuviera por un momento. El viento rugía, pero la voz de Dios no estaba en el viento. Entonces un terremoto sacudió el suelo bajo sus pies, haciendo que las rocas temblaran y se resquebrajaran. La tierra parecía querer partirse por la mitad, y Elías, por un breve instante, se sintió a merced de la fuerza del universo. Pero la voz de Dios no estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego feroz que lo consumió todo a su alrededor. Las llamas danzaban como si quisieran tragarse el cielo mismo. Pero Dios no estaba en el fuego. Elías sintió el intenso calor, pero no se movió, como si esperara algo más allá de toda esta destrucción. Finalmente, tras la tormenta de fuego, siguió un profundo silencio. El viento cesó, la tierra dejó de temblar y el fuego se apagó. En ese momento empezó a soplar una brisa suave, casi imperceptible, como un susurro en el aire. Era la presencia de Dios. Elías, con la mente confusa y el corazón desbocado, reconoció que Dios no se manifestaba con grandes alardes de poder, sino en la quietud y la serenidad, en la paz que calma las tormentas más violentas. El profeta se cubrió entonces con su manto y salió de la cueva ante la presencia de Dios. La respuesta a su aflicción estaba allí, suave susurro, donde la grandeza de Dios no se revela por el ruido, sino por la sencillez y profundidad de su presencia. Dios, con su voz serena y firme, volvió a preguntar a Elías: «¿Qué haces aquí, Elías?». Ahora el profeta estaba en silencio, absorbiendo todo lo que había sucedido. Ya no tenía respuestas rápidas ni acusaciones que hacer. El peso de la presencia de Dios hizo que su propia angustia pareciera pequeña. Respiró hondo y con un tono más sereno repitió lo que había dicho antes, que estaba solo, que el pueblo de Israel se había alejado, que él era el único que quedaba. Pero esta vez sus palabras ya no llevaban la misma desesperación. Había algo más profundo en su alma, como si se estuviera rindiendo a esa paz inquebrantable que solo la presencia de Dios podía proporcionar. Dios respondió entonces con una orden que era a la vez un desafío y una promesa. «Ve y unge a Hazael como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel y a Eliseo como profeta en su lugar». Elías atentamente, sabiendo que su papel no consistía únicamente en poner fin a la apostasía de Israel, sino en preparar el camino para los que vendrían después de él.
los que continuarían la obra aunque él ya no estuviera presente. Con el corazón más ligero, Elías abandonó el monte Horeb, sin saber exactamente cómo se desarrollaría el futuro, pero seguro de que su misión no terminaría allí. Lo que no sabía era que, aunque había sido instrumento de Dios en grandes victorias y milagros, la semilla que había plantado necesitaría mucho más que una sola generación para fructificar plenamente. Ya no era el hombre que había desafiado a los profetas de Baal en el Monte Carmelo. Ahora era un hombre transformado que se daba cuenta de que incluso en las acciones más pequeñas se revelaba la grandeza de Dios. A través de su obediencia, el plan de Dios seguiría su curso, y él estaba preparando un futuro que Elías no podía ver con sus propios ojos, pero que él había ayudado a preparar con fe y valentía. Elías partió decidido a cumplir el mandato de Dios. Cuando conoció a Hazael, futuro rey de Siria, y a Jehú, futuro rey de Israel, sintió un ligero alivio, como si el peso que había cargado durante tanto tiempo fuera ahora compartido por aquellos que Dios había elegido para seguirle. El profeta no tuvo grandes encuentros emocionales con Hazael o Jehú, pero la sensación de que el destino de Israel se ponía en las manos adecuadas fue un consuelo para su alma cansada. Sin embargo, el momento más profundo de su viaje no fue cuando ungió a estos reyes, sino cuando conoció a Eliseo, el joven que Dios había elegido para ser su sucesor. Cuando los ojos de Elías se encontraron con los de Eliseo por primera vez, sucedió algo diferente. Hubo un silencio entre ellos, pero al mismo tiempo una comunicación silenciosa, una certeza de que el legado de Elías sería transmitido. Eliseo, con su humildad y dedicación, aceptó la llamada sin vacilar, dispuesto a seguir los pasos del gran profeta. Elías pasó a entrenar a Eliseo, enseñándole no solo los milagros que había realizado, sino lo que significaba ser un verdadero profeta de Dios, valor ante la adversidad, fidelidad a la palabra de Dios y, sobre todo, humildad ante el incomprensible poder de Dios. Poco a poco, Elías sintió que crecía una paz interior. Ya no estaba solo. Dios había suscitado un sucesor. El viaje de Elías, que parecía el de un hombre solitario y olvidado, en realidad estaba preparando a la siguiente generación para continuar la obra que él había comenzado. La soledad que sentía había sido, en cierto modo, una preparación para que por fin pudiera reconocer la obra divina que se estaba realizando, no solo por él, sino por todos aquellos que Dios estaba suscitando a su alrededor. Pasó el tiempo y Elías empezó a darse cuenta de que su trabajo estaba llegando a su fin. Sabía que la transición a Eliseo sería algo más que una simple sucesión de profeta a profeta, sino un cambio espiritual en Israel. Ahora había un sentido de inevitabilidad en su vida. Sabía que el final no estaría marcado por un triunfo como el enfrentamiento del Monte Carmelo, sino quizás por algo aún más grandioso, la manifestación directa de Dios, como reconocimiento a su fiel servicio. El Señor le dio entonces una visión que Elías nunca había imaginado posible. Un carro de fuego, tirado por caballos de fuego, descendió de los cielos y se detuvo frente a él. Y, sin que pudiera reaccionar, Elías fue arrebatado por él, elevado al cielo, en una experiencia que desafiaba toda comprensión humana. No sintió miedo, sino una paz indescriptible, como si la esencia misma de Dios estuviera a su alrededor. Eliseo, su sucesor, permanecía a distancia, observándolo todo con una mezcla de incredulidad y reverencia. Gritó: Padre mío, el carro de Israel y sus jinetes. Su voz resonó en las montañas, pero no hubo respuesta. Elías se había ido. La soledad que tanto había temido a lo largo de su viaje había llegado.
Ahora Eliseo, con el manto de Elías en sus manos, estaba listo para asumir la responsabilidad que se le había encomendado. La llama de Elías no se apagaría, sino que continuaría ardiendo en el corazón de Eliseo y en todos aquellos que vivieran de acuerdo con la palabra de Dios. La transición se había completado y Elías había cumplido su misión de la manera más completa posible. Ya no era necesario en la tierra, pero su legado quedaba inmortalizado en las acciones que había emprendido y en las vidas que había tocado. Con la ascensión de Elías al cielo, comenzó una nueva era para Israel. Eliseo tomó su manto, tanto literal como espiritualmente, y comenzó a realizar milagros aún mayores que los de su maestro. Pero incluso con las victorias y señales de Dios, el pueblo de Israel no cambió por completo. La idolatría aún persistía en los pueblos y ciudades, y el desafío al que se había enfrentado Elías seguía persiguiendo a la nación. Sin embargo, el trabajo de Elías no fue en vano. Plantó la semilla del cambio, aunque los frutos tardaran en aparecer. Cada vez que Eliseo curaba a un enfermo o traía la lluvia a la tierra, el recuerdo de Elías se hacía más vívido, y la gente empezaba a darse cuenta de la profundidad de lo que había hecho. Elías no era un héroe lejano, sino un ejemplo de fe inquebrantable, de valor ante lo imposible y un modelo de obediencia a Dios. Su legado, aunque marcado por momentos de soledad y lucha, estuvo presente en cada milagro que ocurrió tras su partida. Lo que Elías no sabía, pero el pueblo de Israel empezaría a comprender, era que la verdadera transformación no se produce de golpe. A veces hay que pasar por largas secuencias de dificultades, una generación tras otra, hasta que se produce el verdadero despertar espiritual. Y por mucho que Elías se sintiera solo en su lucha, su obra reverberaría a lo largo de los años, no por la fuerza de un solo hombre, sino por la fuerza de un Dios que utilizó a ese hombre para transformar los corazones de muchos. Elías, en su humildad y fidelidad, se convirtió en un símbolo de resistencia. Su vida y su ascensión al cielo fueron un recordatorio de que, en medio de la oscuridad, la luz de Dios siempre encuentra la forma de brillar. Y en algún lugar, quizá en el corazón de los que le habían escuchado, esa luz nunca se apagaría.